Muy bien, ahora sí vamos a la primera de la conferencia que va a estar a cargo de la antropóloga Natalia Castelnuovo. Vale destacar que una vez que el coordinador presente la conferencia, se desarrollará la misma durante el tiempo determinado, quedando al final un espacio de 10 minutos para realizar las preguntas a través del personal de ceremonial que tendrá a su cargo los micrófonos. Presentamos entonces al coordinador de la conferencia, Martín Gobeto, quien es fiscal de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Bien, buenas tardes. Para dar inicio con la conferencia de apertura, tengo el gran gusto de presentar a la doctora Natalia Castelnuovo Viravén, que es doctora en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un breve detalle de su currículum, que estuvimos hace un ratito achicando a pedido de ella. Desde el año 2002 se investiga y analiza desde una perspectiva enraizada en la antropología política y estudios de género la configuración de relaciones de opresión y violencia hacia la mujer en el ámbito intrafamiliar, las implicancias de políticas de desarrollo sobre pueblos indígenas y, en particular, aquellas focalizadas en mujeres indígenas en el noroeste argentino. En torno a estas temáticas, recibió becas del Consejo de Ciencia y Técnica de la Nación, CONICET, y realizó estancias doctorales y postdoctorales en centros de estudios extranjeros. Actualmente se desempeña como investigadora asistente del CONICET dentro del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y es docente universitaria en varios centros de estudios. Los dejo con la doctora. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí como antropóloga, pudiendo compartir parte de mi investigación. Así que, bueno, voy a dar inicio a la conferencia. Me gustaría empezar esta exposición haciendo referencia al título que escogí para la disertación: Aportes desde la antropología a las violencias de género. En tanto considero que el mismo contiene los ejes conceptuales en los que me propongo discurrir. Partiré entonces retomando lo que desde mi punto de vista son algunas de las principales contribuciones que nos brinda la disciplina antropológica para un abordaje del estudio de fenómenos conceptualizados como violencia de género. Especialmente intentaré dar cuenta de qué modo la antropología, en su forma de mirar y problematizar la realidad, contribuye a pensar las violencias. Ahora bien, antes de abocarme a dicha tarea, realizaré algunas puntualizaciones con la intención de tomar distancia de aproximaciones que, aunque suelen ser seductoras, no contribuyen al análisis de la violencia de género, resultando, por el contrario, en un corsé que nada revela respecto de las formas particulares que adopta este fenómeno en distintos lugares y momentos de la historia, y fundamentalmente desde las perspectivas de aquellos actores que vivencian situaciones de violencia. El primer punto al que me voy a referir es a la búsqueda de comprender este fenómeno de la violencia por medio de la crítica que surge del sentimiento de indignación que muchas veces ella genera. Con esto no estoy juzgando los sentimientos que la violencia provoca, sino más bien poniendo el énfasis en los obstáculos asociados a comprender la diversidad de sentidos que ella adquiere en un marco donde dichas acciones queden moralmente comprendidas y de forma negativa. Como en ocasiones ocurre con la violencia real, este tipo de aproximaciones tienden a ser paralizantes. El otro aspecto en el que me voy a detener y del que pretendo distanciarme es el de la conceptualización de la violencia entendido como un fenómeno aislado, externo, espontáneo, disruptivo, caótico y fundamentalmente asociado con ciertos sectores de la población, los pobres y las mujeres. Se trata, a mi entender, de enfoques hacia la violencia que, lejos de permitirnos comprender el fenómeno, actúan coproduciendo formas de estigmatización sobre poblaciones ya estigmatizadas,
basándose en un supuesto accionar violento que aparece muchas veces anclado en una supuesta cultura violenta. La violencia aparece entonces como una fórmula que permite hablar de culturas vistas como marginales, la de los piqueteros, la de los residentes de las villas miserias, la de los pobres. Así empleada, la violencia es vista como sinónimo de cierto tipo de culturas que condensarían ciertos atributos que se corresponden con lo que se entiende por violencia. Esto nos recuerda la advertencia realizada por un antropólogo, Philippe Bourgeois, respecto a los potenciales usos pornográficos de la violencia, y en especial de sus imágenes, en tanto podrían contribuir a reforzar representaciones negativas de grupos ya subordinados. En tercer lugar, pretendo, en vez de asumir a la violencia como un problema dado, aplicar lo que Bourdieu denomina la duda radical, en referencia a cuestionar los presupuestos que están inscriptos en la realidad que se trata de pensar, y el propio pensamiento, por supuesto, del analista. Esta propuesta metodológica busca evitar el riesgo de convertir a la violencia en tanto problema social en un problema sociológico, pasando por alto de que en tanto problema sociológico requiere ser problematizado, aun cuando se presente con todas las apariencias de lo natural. Realizadas estas advertencias, pasaré a identificar lo que considero son algunas de las principales contribuciones que la antropología puede realizar en términos, por un lado, de una reflexión teórica y por otro lado, de una propuesta metodológica para el abordaje de las violencias de género. Fundamentalmente, estos aportes permitirán poner de relieve la centralidad que reviste la categoría de género, para entender de qué forma lo público se conecta con lo privado, lo nacional con lo doméstico, y con ello relacionar algunas representaciones y valores respecto a la familia, el hogar, la intimidad, el hombre y la mujer, que actúan como elementos fundantes de las violencias de género y de las formas de legitimar cómo esta violencia es administrada por partes de distintos agentes especializados en esta problemática. Ahora bien, ¿qué fenómenos quedan incluidos dentro de la noción de violencia? ¿En qué contextos está siendo empleada? ¿Qué estamos entendiendo como violencia? Lo primero que podemos señalar en este sentido es que nos enfrentamos a un término que es capaz de condensar múltiples significados y situaciones. Todos nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad cómo desde los medios de comunicación se emplea esta noción para describir situaciones tan disímiles como lo son un enfrentamiento entre hinchas de equipos de fútbol, las condiciones de desigualdad social, política y económica en la que viven pueblos indígenas del país y un crimen pasional, hoy mayormente tipificado como femicidio. El spot, Hablemos de violencia, producido por el Consejo Nacional de la Mujer, es bastante ejemplar en este sentido y les propongo ahora entonces detenernos a analizar el spot.